Buenas tardes a todos. Bueno, pues alguien me conoce, voy a presentarme, soy Domingo Sánchez y quiero presentaros a un compañero mío de trabajo y amigo, por supuesto, Pedro Reina. ¿Cómo estáis? Y bueno, un poco voy a hablar de él, solamente deciros que es un fanático de la física y sobre todo un loco de las matemáticas, ¿de acuerdo? Nos va a hablar sobre una cosa muy extraña, que son los infinitos matemáticos, y bueno, espero que disfrutéis con ello, ¿de acuerdo? Venga, gracias. Bueno, pues buenas tardes otra vez. Tengo que corregir a Domingo en una cosa y es con respecto a lo de fanático de las matemáticas, porque esto es una cosa bastante reciente en el haber de los intereses míos. A mí siempre me ha gustado la física desde hace bastantes años, pero nunca había sentido ningún interés especial por las matemáticas hasta recientemente y desconozco la razón. Quizás posiblemente la razón sea un señor que se llama Cantor y que conoceréis muchos y posiblemente mejor que yo, porque como digo soy un aficionado y reciente. Lo que ocurre es que este tema me ha llamado muchísimo la atención y el señor en concreto más. Así que voy a proceder. También tengo que pedir perdón por una razón. Tenía más material preparado en cuanto a lo visual, pero el sábado se me estropeó el disco duro y si he de ser sincero tampoco tenía muy claro por dónde coger el tema de los infinitos porque es extenso. Así que finalmente me he quedado con 6 páginas que he implementado en PDF porque no sé manejar. Y el PowerPoint no. Bueno, pues este es el tema de la charla. Los infinitos matemáticos. Y esto que viene a continuación contradice un poquito el tema de la charla, porque realmente esto es lo que enlaza con mi interés por la física. Soy muy personalista, pero me vais a excusar también porque no lo puedo evitar. Realmente me interesa mucho la física y me parece una cosa muy rígida, pero rígida en este sentido, no en el sentido de las matemáticas, es decir, es algo que se toca, es en donde estamos inmersos y eso es inevitable. Así que la pregunta tiene su sentido para mí, por lo menos. ¿Las matemáticas se descubren o se inventan? Y se admiten opiniones cualesquiera. Es decir, desde mi óptica, las matemáticas se descubren siempre. Pero hay matemáticos muy grandes y muy buenos que opinan que las matemáticas se inventan. Es decir, que la mente es capaz, entiendo que de su propio mecanismo de alguna manera, para inventar nuevas matemáticas. A mí me ha sorprendido mucho, esta pregunta no es mía, en fin, es una vieja pregunta, pero quizás es la cosa que ha hecho que me atrapen más las matemáticas, porque en el fondo estoy convencido de que las matemáticas no pueden descubrir, no pueden inventarse, es un posible metafísico, porque cuestión de óptica también, somos bastante máquinas, si no, no tendríamos un sensorio, no tendríamos órganos, en fin, que parece claro que al menos a ese nivel, pues tenemos un mecanismo. Me parece a mí que el turno de preguntas va a ser más largo de verdad. No sé si me he saltado. No. Bien. Hasta este señor considero que todos, y bueno, por supuesto, ahora mismo todos los que estamos en esta sala, salvo aquellos que sepan matemáticas, tenemos por regla general un concepto del infinito bastante ingenuo. Actualmente se dice de este señor que tiene, o sea, es decir, sus matemáticas, su concepto del infinito y sobre todo su concepto de los conjuntos se consideran hoy en día ingenuos, pero en su momento, aunque todos hemos manejado milenariamente, porque tampoco tenemos mucho más remedio, el concepto de conjunto, es decir, no tenemos ninguna otra manera de pensar en el mundo que categorizar y establecer, discriminar y establecer conjuntos a propósito de las cosas.
Es decir, cuando cogemos el autobús, decimos voy a coger el autobús. Ya en ese contexto nos preguntan ¿qué autobús vas a coger? Pero todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Quizás todo esto suene pues muy perogrullo, pero considero que en esencia es lo que se hace matemáticamente. Se define mejor, por supuesto, pero en el fondo no podemos evitar hablar de conjuntos. Siempre estamos hablando de conjuntos. Se me están acabando las diapositivas y eso es mala cosa. Los conjuntos. El señor Cantor, después de unos 2000 años, bueno, por poner un par de milenios, o los que sean, definió los conjuntos. Digamos que hasta esta fecha el concepto que se manejaba de infinito era el siguiente. El infinito es muy grande, por supuesto, y el infinito es una cosa potencial, es decir, carece de existencia real, nunca se completa. Un poco más hay que decir al respecto, es decir, se manejaba el concepto aristotélico de infinito. También había otro concepto quizás un poquito más elaborado y que se parece al pensamiento de muchos matemáticos y físicos, que es el concepto idealista platoniano tanto de realidad matemática como de infinito. Es decir, la realidad matemática, para muchos astrofísicos actuales, por ejemplo para el señor Penrose, es una cosa que existe y que es independiente del mundo real y que es independiente del mundo mental. Él establece, bueno, bastante metafóricamente, una especie de relación entre esos tres mundos. El mundo matemático, que es superior en un sentido, en tamaño, al mundo real, porque en las matemáticas caben más modelos de realidad que la realidad es un solo modelo de realidad, es un caso de realidad. Y sin embargo, en el mundo matemático puedes plantear cualquier caso de realidad, es más grande. Y también habla del mundo real, del cual sería, un subconjunto del mundo matemático. Y habla del mundo mental. El mundo mental sería a su vez un subconjunto del mundo real, porque heredamos de la realidad. Heredamos lo que tenemos, los dones recibidos, es decir, la manera de pensar, el sensorio y lo que venga codificado en los genes. Así que establece pues esos tres mundos y los diferencia. Hay otros matemáticos o físicos, y yo no distingo muy bien la verdad porque la física se acerca mucho a las matemáticas cada vez es más abstracta, y además digamos que el feedback, es decir, cuando de siempre se ha bebido de la realidad para hacer física, quizás más de lo que ahora se hace. Ahora, digamos que las ideas matemáticas están devolviendo, y encima funciona, a la realidad, ideas que se han elaborado absolutamente en abstracto, pues como puede ser la idea de electrón, como la idea del spin del electrón, como la idea de partícula. Se encuentran partículas que se han predicho matemáticamente, y es una cosa rara. Es decir, a mí me resulta muy extraño que uno pueda decir me cuadra, y perdón por el lenguaje, ya digo que no soy ni matemático ni físico, desgraciadamente, porque me gustan los temas, pero carezco de la formación necesaria. La gente está muy formada y sigue unas disciplinas muy duras para llegar a poder hacer estas cosas. El caso es que me parece asombroso que con el lápiz y el papel se pueda predecir una partícula o un modelo de realidad tan completo como es la teoría de la relatividad general, incluso la especial, quizás todavía más general que la general. En fin. Bueno, volviendo un poquito al segundo diagrama, a este. Hay vigentes varios modelos de realidad que funcionan. Uno de ellos es la teoría de la relatividad general. ¿Qué ocurre con esta teoría? Que postula un continuo. ¿Qué es lo que es un continuo? Un infinito. Es decir, mi distancia a usted, caballero, o mi distancia a usted, o cualquier otra distancia que podemos, de las mensurables,
son distancias divisibles infinitamente, ad infinitum. A partir de este señor, esas distancias infinitas se consideran en matemáticas y en física también, y así está axiomatizada pues la física, las matemáticas más estándar, se consideran como de un infinito mayor que el infinito de los números naturales. Lo que pueda significar esto ya me dijo más ajeno, pero a mí desde luego me resulta muy sorprendente. Es decir, parece que hay, y las hay, muchas contradicciones entre un modelo de infinito absoluto, infinito único, y un modelo de infinito que crece, en el cual hay una fauna de infinitos de distintos tamaños que crecen y crecen y crecen sin cesar. Es decir, que hay infinitos, una jerarquía de infinitos. No podemos pararnos, todo según este señor, que creo que se pegó una gran panzada para llegar a esa conclusión. O sea, que la conclusión en sí misma no es en absoluto despreciable. ¿Cómo lo hizo? A través de la teoría de los conjuntos, que estaba, en cierto modo, muy manida, porque es inevitable pensar en categorías, clases, etc. Es imposible no utilizar lo que los filósofos llamaban, y durante mucho tiempo se llamaban los universales, que son los nombres comunes: la mesa, la silla, el autobús, el número par, el número impar, los múltiplos de 2, los múltiplos de 3, los múltiplos de 4, de 5, de 6, los cuadrados perfectos, el cuadrado, las raíces cuadradas. Todos estos números de los que estamos hablando constituyen por sí mismos subconjuntos de los números naturales. Bueno, un pequeño hiato. Y curiosamente, la mayoría de ellos se pueden contar, según Cantor. Esta definición que da se entiende por conjunto a la agrupación en un todo de objetos bien diferenciados de nuestra intuición o nuestro pensamiento. Es en apariencia sencilla, y en realidad lo es la que manejamos todos, porque no nos suena nada raro escuchar esto. Es decir, cualquier agrupación de objetos es un infinito. Es decir, un señor notario, la Constitución de los Estados Unidos y una magdalena constituyen un conjunto. Esto es una pequeña muestra de lo variado que puede ser un conjunto. Es decir, estamos acostumbrados a conjuntos más homogéneos, como puede ser el de las monedas, o el de los autobuses, que son unas especies de tubos donde cabe gente con 4 ruedas o más. Pero todos ellos se pueden englobar aquí. Y este fue el concepto de conjunto que manejó Cantor, creo que con 3 axiomas y no más, todos de esta lista, pero no los encontré en última instancia y no se los puedo mostrar. Pero esto fue como lo planteé en un principio, básicamente con esto. A partir de aquí, también desde mi punto de vista, el hombre hizo un tremendo esfuerzo por contar la cantidad de objetos que podría haber en un conjunto que fuese infinito. Hay que decir que en matemáticas los infinitos o los conjuntos en general no son dados, es decir, existen. No, cuando hablamos de los números naturales nos referimos a todos ellos, no hablamos de los 100 primeros ni del primer trillón ni de cualquier número finito. Hablamos absolutamente de todos los números naturales, es decir, se da por sentado que existe esa colección a un nivel. Nosotros también damos por sentado que existe pi, o por lo menos yo. ¿Por qué motivo? Porque aunque no se encuentra en la realidad misma, siempre que intentamos o sacamos la proporción entre el diámetro de una circunferencia y su perímetro, o viceversa, disculpando, entre el perímetro y el diámetro, la cifra es pi. Es así, ¿no? Si no me equivoco. Es el perímetro entre el diámetro. Es igual a pi. También se aproxima a través de series de fracciones como la de Euler, pi sexto es igual a 1/3 partido por... La verdad es que me cogéis un poquito así.
Bueno, es un tercio partido por un séptimo, partido por... partido por los factoriales de los números enteros, de los números naturales, disculpad. 1 partido por 1 factorial, 1 más 1 partido por 1 factorial, 1 partido más 1 partido por 2 factorial, etc. Eso es así. ¿No? ¿Hay alguna duda? Me parece que eran los números, los divisores eran los números impares alternos con signos cambiantes. Para llegar a bisextos. En fin, no es la única aproximación, hay muchas de ellas. Aproximaciones. Y en general son series infinitas, pero algoritmizables, es decir, series que al final nos ofrecen pi y tienden a pi. Es decir, pi es transversal a dos cosas, a la realidad y a las matemáticas. Es difícil decir que no existe pi, aunque sea un número, con la que molestó a bastantes griegos, que no se podía racionalizar, no se podía expresar como una fracción a secas. Posteriormente hemos descubierto que hay números que, además de no poder racionalizarse, como el propio pi, pues tienen más complicaciones porque no pueden convertirse en polinomios y no pueden convertirse en otros objetos que las matemáticas puedan tratar a gusto. En fin, hay una parte de las matemáticas que claramente es transversal a la realidad y a las matemáticas propiamente dichas. Es un punto de contacto entre ambas cosas. Bien, entonces llegó este señor y se dispuso a contar los infinitos, a ver si la colección de los naturales era suficiente, por ejemplo, para contar todos los números que yacen en la recta real. La recta real es la recta que se supone compuesta por los números que contienen infinitos decimales en sus posiciones decimales, valga la redundancia. Y el hombre llegó a la conclusión de que en efecto eran más los puntos de la recta real que los números que contenía la colección de los naturales. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Pues contando primero con los números naturales los números enteros, es decir, los positivos y los negativos. Enteros, es decir, sin parte fraccionaria, el 1, el 2, el menos 1, menos 2. Encontró una manera de hacerlo que no me he traído, pero que es muy sencilla. No hay más que empezar por el 0, continuar por el menos 1. Me estoy saltando la biyección propiamente dicho, que es la manera, digamos, que establecer esa relación 1 a 1 entre los conjuntos. La cosa que en el dibujo, pues, queda muy gráficamente expresada, es decir, es muy fácil coger, es decir, yo tengo dos conjuntos o dos cubos llenos de objetos y siempre que saque uno de aquí y otro de aquí, los junte y los deje en la mesa, pues tengo la certeza de que cuando quede al final un remanente en uno de los dos cubos, ese cubo tenía más cosas. El dibujo lo muestra muy claramente, pero el concepto de en sí mismo de biyección es un poquito más complejo que este. ¿Por qué? Pues por una razón, porque el cubo puede estar lleno de cosas muy raras. El cubo no tiene por qué tener bolitas de colores, el cubo puede tener un autobús, puede tener una magdalena, puede tener un notario, puede tener la Constitución de los Estados Unidos y otra serie de objetos más abstractos como números. Y todos valen. La manera en que Cantor, y ya digo que sé muy poquito de él e intento saber, de hecho acabo de pedir un libro, lo último que publicó el señor, para intentar digerirlo, porque es una cosa que personalmente me cuesta enormemente. No sé si se trata de dislexia para las matemáticas o de qué en concreto, pero me desborda. Cuando este señor definió los conjuntos, se escribía con otro matemático, con el señor de Dedekind, que tenía el concepto de conjunto que se pone ahí y que es más o menos el que tenemos todos, que es el del saco que contiene cosas. Es un concepto claro, distinto, que nos es a todos, pues se nos manifiesta claramente. Pero cuando le preguntaron al señor Cantor al respecto, el señor dijo: me imagino un conjunto como un abismo. Esto que puede parecer sorprendente
Pues yo creo que es la reacción normal cuando uno se da cuenta del calibre, del tamaño real que pueden tener las cosas que son numerosas y de lo variopintas que pueden ser las cosas y los objetos que caben en un conjunto en la realidad o en las matemáticas. Si uno piensa, como pienso yo, que las matemáticas no se pueden inventar sino que se descubren, pues se queda muy asustado, como este señor Cantor, cuando descubre que en un conjunto cabe lo que cabe. Cabe todo y más. En concreto esa es la conclusión a la que llegó Cantor. Es decir, ¿de qué manera? A través... Yo conozco 2 pruebas y sé que hay muchísimas más. De hecho, hay más pruebas cuanto que más. Desde el momento en que este señor, que fue pionero, por supuesto, es decir, después de este tema se fue tratado un poquito por todos los matemáticos eminentes. Creo que el último antes de Cantor en pronunciarse fue Boole. Boole dio un poquito de teoría de conjuntos, pero nada ni tan abstracto ni a la vez tan concreto, diría, como Cantor. Y también Gauss se pronunció al respecto y dijo que el infinito era una cosa prohibida en la que mejor no pensar. Y se puede estar de acuerdo, porque realmente llega uno a quedarse muy confuso. Bien. Las pruebas que yo conozco medianamente bien son la del argumento diagonal de Cantor, el célebre, que además se utiliza muchísimo como cosa mecánica. Y ahí abajo pone otra cosa que es un sencillo conjunto que Cantor consideró a la hora de comprobar o para justificar su teorema, que por cierto ni lo he nombrado y ni está en las diapositivas, porque es una cosa que a mí me hace daño a la vista, a título personal, sea mentira o sea verdad. Es una cosa independiente de eso, es una cosa que cuesta concebir. Es decir, hay una cosa en los conjuntos que se llama conjunto de partes o conjunto potencia. El conjunto de partes o conjunto potencia es todas las combinaciones posibles sin repeticiones de las cosas que están contenidas en ese conjunto. Vamos a poner un ejemplo de conjunto de los que maneja la teoría actual de conjuntos, que se llama no inocente o menos inocente, porque la de Cantor se califica de inocente. Es decir, da lugar a tantas paradojas y sin embargo es tan necesaria que se aprecia mucho el esfuerzo que hizo Cantor por llegar a alguna conclusión, un esfuerzo que le valió incluso un trastorno bipolar, creo que también por razones religiosas y por la oposición de los colegas. Tuvo mucha oposición, a la cual me sumo, quizás con menos energía que la gente que se opuso a Cantor, porque se opusieron incluso maestros suyos de una manera muy fuerte al tema, porque es muy contradictorio. Bien, volviendo al conjunto de partes que mencioné antes. Para la teoría de conjuntos actual, un banco, una silla, es un conjunto. ¿Por qué? Porque tiene constituyentes distinguibles. Y esta es la madre del cordero, es decir, siempre que podamos discriminar y establecer claramente que lo que hay dentro del recinto cerrado, o el saco, o el abismo de Cantor, es algo entre, a ver si me explico, bueno, pues es muy sencillo, con DNI, es decir, aunque la definición sea larga, aunque la definición sea complicada o sea farragosa, siempre y cuando podamos dotar de identidad a los miembros del conjunto, estamos definiendo un conjunto. En el caso del banco, de la silla, el conjunto de partes, por simplificar, serían pues las 4 patas, y en este caso concreto, el mimbre, o el tejido que nos permite sentarnos, y cuantas aquellas cosas consideremos que tiene la silla o banco, y podemos combinarlas. Podemos hablar de la primera pata con la segunda pata, de la tercera pata con la segunda pata, de la cuarta pata con la segunda pata, del mimbre de la silla con la primera pata, y siempre y cuando no repitamos combinaciones, es decir, en este caso el orden no importa. Nosotros tenemos las 4 patas, sabemos que son distintas, que es una cada una. Bueno, siempre que podamos individualizar, podemos hacer esas combinaciones entre los miembros del conjunto,
y obtenemos lo que se llama ese conjunto de partes o conjunto potencial. Bien, pues el teorema de Cantor, que yo creo ya ha llegado el momento de soltar en qué consiste en una cosa muy sencilla. Cantor, de lo que se da cuenta, decide darse cuenta o considera que es cierto, es que el conjunto de partes de un conjunto, dado un conjunto a cualquiera, constituido como ustedes quieran, el conjunto de partes es siempre estrictamente mayor. ¿Qué significa estrictamente en este caso? Significa que para un conjunto infinito, y este es el salto que da Cantor, para un conjunto infinito ocurre exactamente igual. Es decir, esto significa que el conjunto de los subconjuntos de los números naturales, por ejemplo, el 3 con el 5, el 4 con el infinito, el 4 y los múltiplos de 5, que son infinitos también, el 3 con los múltiplos de 5, que también son infinitos, en fin, cualquier combinación, esa es incontable. Es decir, es estrictamente mayor, se nos acaban los números, que es una cosa que realmente es difícil de digerir. En mi caso no lo he digerido. Me posiciono en contra, pero bueno, es una actitud que tomo con muchísimo respeto por la figura, porque es lo que es un trabajo que todavía estoy intentando comprender, como se nota claramente, ¿no? Es decir, que para conjuntos infinitos, aunque nuestra noción de cardinal de un conjunto, que es siempre para conjuntos finitos igual al número de miembros de la colección, es decir, 5 autobuses, una colección con 5 autobuses de distintos colores tiene un cardinal de 5. Sin embargo, n como colección tiene un cardinal que cae fuera de n. No es un número que pertenezca a n, y sin embargo es un número. Todo esto nos resulta a todos extrañísimo. De hecho, en concreto, el cardinal de todos los subconjuntos de n, el señor Cantor lo estimó, y con mucho trabajo, en 2 elevado a n, bueno, aquí me equivoco, en 2 elevado a Aleph sub 0, que fue como llamó al cardinal de los números naturales. También demostró que ese cardinal era exactamente igual que el cardinal de los números reales, los de los infinitos decimales. Y todo eso lo hizo a través de varias pruebas. No sé cuál sería la primera, pero el trabajo previo en que el hombre dedicó años a contar conjuntos, viniendo como vino, bueno, tengo que remontarme un pelín, aunque de esta parte de la historia sé poco. El hombre empezó a sentir la llamada de los infinitos a través de las funciones continuas trigonométricas, es decir, del estudio de las series de Fourier. Las series de Fourier contienen mucha información entera y mucha información continua. Los armónicos, etc. De hecho, hay una serie, la serie pitagórica, la serie de los armónicos, la serie armónica, disculpe, que es 1 más 1 partido por 2 más 1 partido por 3 más 1 partido por 4, que se corresponde un poquito con todo aquello que descubrió Pitágoras con respecto a las notas musicales. Es decir, si pisamos y pulsamos la cuerda en la mitad, obtenemos una octava de la octava previa. Si volvemos a pisar en la mitad, volvemos a obtener una octava previa de la que habíamos obtenido, perdón, una octava mayor de la que habíamos obtenido, y en fin, se descubre una relación que es audible, que es importante, entre las notas, una armonía entre las notas musicales y las ondas sonoras, que como sabemos son continuas. Sin embargo, el efecto al oído es entero, es el de un do, un re, un mi, un fa. Para mí la cosa se asemeja bastante a los hallazgos últimos de la física cuántica, donde se mezclan las magnitudes continuas, se mezclan con las magnitudes enteras y con este tipo de cosas. Bueno, y el tiempo dirá. En cualquier caso, me gustaría pintar un poquito para mostrar el argumento de la diagonal. Yo no sé cuántos en la sala lo conocen, pero es realmente chocante. Voy a pintar. No se mantiene. ¿No se mantiene? No hay. Bueno, va a quedar un poquito pequeño,
pero en realidad no creo que constituya un problema porque es que aquí no pintamos ya. Aquí no pintamos ya. El caso es que, bueno, déjalo porque lo puedo mostrar en un PDF. Así que lo voy a mostrar en PDF. Esto ya no responde. Me vais a perdonar un poco, pero es que no me he traído las gafas. Disculpad, vamos a ver. Bien. El argumento viene a ser como sigue. Es lo que dice, es, en los dos casos, en los dos argumentos que conozco, Cantor demuestra, o se entiende que demuestra, que los reales son más que los naturales. Para mí, aquí no es posible matizar. No soy capaz de verlo de otra manera. Si son más, son más. Si son menos, son menos. Entiendo que habría mucha gente, y posiblemente en esta sala también, capaz de matizar esto. Pero entiendo que también para Cantor era como yo lo digo. Es decir, Cantor huía de cosas como el cálculo diferencial, en cierta medida, a la hora de, una vez establecidas estas demostraciones. Él trataba el conjunto de puntos de la recta real, exactamente eso, como un conjunto de puntos discriminable, en que cada punto tiene una identidad. El argumento venía a decir aproximadamente lo siguiente. Él dice, si fuesen los mismos, yo podría establecer una biyección de la que por cierto he hablado un poquito del concepto y muy vagamente, pero cuando Cantor habla de biyección se ocupa muy mucho del tema de la identidad individual de cada uno de los objetos de un conjunto, es decir, él lo enuncia verbalmente como sigue. Una biyección es el conjunto de pares ordenados. Si esto fuese un conjunto, y esto fuese otro conjunto cualquiera, él llama biyección a lo siguiente. En este caso no habría biyección posible por el sencillo hecho de que no son la misma cantidad de elementos. Una biyección es una relación uno a uno entre los elementos de un conjunto. Pero esto no es riguroso, se entiende, es visual. La manera de verbalizar este tipo de relaciones es la siguiente. Una biyección es el conjunto de los pares ordenados. Que un par sea ordenado es una cosa muy sencilla. Un par tiene dos lados. Ordenado significa que este es el primer lado y este es el segundo lado. En el caso de una biyección, este lado, o primera componente, viene ocupado por un elemento de este conjunto. Nos da igual cuál, porque Cantor hace una cosa muy bonita, que tampoco he comentado, que es abstraer dos propiedades de los elementos de un conjunto. Una es el orden y otra es la naturaleza. ¿Por qué? Porque no nos interesa que esto sea una magdalena, esto sea la Constitución de Estados Unidos y esto sea un notario. Nos interesa solo una cosa, que es la cantidad. Y el hombre, mal que bien, o bien que mal, intenta dar una identidad a la cantidad. Si nosotros abstraemos el orden y abstraemos la naturaleza de los miembros del conjunto, él procede de esta manera. Si el conjunto se llama A, pinta una rayita y nos dice que ha abstraído el orden.
y pinta una segunda rayita y nos dice que ha abstraído la naturaleza. Ahora mismo este conjunto es un conjunto cardinal y sus miembros, vamos a pasarnos ya al plano de los números, que va siendo hora también, serían números cardinales. El concepto ordinal, que trabaja mucho más, para mí es todavía más complicado y no he acabado de asimilarlo, pero todos tenemos una noción de lo que es un número ordinal. Es el orden, digamos que intuitivamente es el orden en que nos viene dado algo. Este es el primer elemento, este es el segundo elemento, toma, 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 y te los doy en un orden. Ese es el orden. Bueno, sigamos con lo de la biyección, porque es la manera que Cantor utilizó para demostrar que un infinito era más grande que otro. Él dice, es el conjunto de pares ordenados cuya primera componente está en el conjunto dominio, que es este, y cuya segunda componente está en el conjunto imagen, que es este. Puede que no esté siendo muy preciso porque las cosas cambian, que es una barbaridad, y porque yo estoy estudiando esto por amor al arte y desde hace muy poco tiempo. Insisto en que sí que estoy muy cautivado con la idea, de hecho he abandonado la física para dedicarme a estas cosas, que no entiendo del todo bien, además, para colmo de males. Bueno, en cualquier caso, volvamos a lo de los pares. Estos serían los pares de una biyección. Como veis, contienen un miembro de este y otro de este. Es como lo de las bolitas que os mostré antes, pero en refinado. ¿Qué más condiciones cumplen estos pares? Pues él dice, es el conjunto de pares cuya primera componente está en el conjunto imagen, perdón, en el conjunto dominio, segunda componente está en el conjunto imagen, y además cumplen, todo par del conjunto cumple, que no hay dos pares tales que, si esto es igual, en dos pares, esto sea distinto. Y que si esto es igual, la segunda componente, esta sea distinta. La cosa suena rara, pero si uno se para a pensar, el alcance quizás sea todavía mayor que el de una biyección. Es decir, yo no sé si van los tiros por ahí o no, pero vamos, yo cuando he visto la luz con estas cosas, yo, para que lo sepan ustedes, tengo epifanías. Es decir, me sorprendo mucho de repente porque me parece todo muy sorprendente. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa. Esto también sirve para definir clases de cosas. Es decir, cuando yo por fin consigo decir esto es una tiza y no es esta tiza ni es esta caja, lo que estoy haciendo es adherir una etiqueta a este objeto. Esa etiqueta constituye uno de los miembros del par. Una vez establecido el orden, izquierda-derecha, o derecha-izquierda, pero respetando el convenio, cualquier cosa se identifica. De esa manera, sería un par objeto-propiedad. Podemos alambicarnos en lo que respecta a la propiedad, pero a este lado estaría el objeto y a este lado la propiedad. Aquí tendríamos el conjunto de las propiedades, aquí tendríamos el conjunto de los objetos, y señores, pues la cosa se empieza a complicar, por lo menos desde mi punto de vista. Yo creo que me ocurre un poquito como este señor, podríamos decirlo muy vulgarmente en estos términos, se amontona uno. Es decir, el pensamiento recursivo, empezamos a darle a la manivela por simplificar. Decimos, las posibilidades de esto son muy grandes, pero independientemente de eso, y volviendo a lo que estábamos, que es lo de la biyección, es decir, ¿podemos establecer una relación 1 a 1 entre los números naturales y los números reales? Ahora hay que borrar por aquello, porque no podemos, hasta la fecha. Y en los términos en que Cantor dijo que había que convenir que eran las cosas antes de pronunciarse, es decir, como en cualquier asunto de lógica, primero hay que decir vale que, y vale que, y vale que, y si se acuerda que sí vale, en ese caso, pues no nos podemos hurtar del resultado. Dijo, si hay una biyección posible entre los naturales y los reales, yo puedo construir una lista que esté compuesta de pares de este tipo. N sub 1, vamos a dibujar la minúscula porque es como se suele hacer, y aquí R sub 1, el subíndice lo único que hace es decirnos
que este n sub 1 no es otro n sub 1 más que este, y este r sub 1 no es otro r sub 1 más que este. No hay dos r sub 1 igual, perdón, dos r sub n iguales, ni hay dos n sub n, con la redundancia, iguales. Todos han de ser distintos, porque ya en el plano de lo matemático, si tuviésemos este conjunto, no valdría. ¿Por qué? Pues porque esto es la identidad, no el símbolo en sí, sino lo que representa, constituye la identidad de un número, del 1. Tendríamos que, por fuerza, hablar de un conjunto de palotes que tienen otro palote colgado de arriba que mira hacia la izquierda. Un poner. Es decir, esto como conjunto de números no valdría. En cualquier caso, borramos de nuevo para dejar aquello. Cuando Cantor hace esto, que estoy diciendo, y me salta un paso, y me van a disculpar, no lo hace sobre toda la recta real, lo hace sobre una fracción bastante pequeña, que es la que está entre 0 y 1. 0, 1. Tampoco sé decirles ahora mismo si trata los extremos de este intervalo o rango como un conjunto acotado, perdón, como un intervalo cerrado o abierto por uno de sus extremos, o si es un tema sujeto al debate actualmente, que también puede ser el caso. En estas cosas, y yo no lo soy y lo siento también, hay que ser enormemente preciso, y de ahí el enorme trabajo de un matemático, y de ahí que cueste tanto pues estudiar matemáticas. Es decir, en mi caso se trata de un hobby, y por eso espero que me disculpen. Yo estoy hablando de esto por amor al arte, y alcanzo hasta donde alcanzo, sinceramente. Bien, él dijo, vamos a ver cuántos, si yo puedo contar todos los puntos de la recta real que se encuentran en este intervalo con los números naturales. Si hay biyección, puedo. En ese caso yo puedo construir una lista con un número natural aquí distinto cada vez y un número real aquí distinto cada vez. Y nunca me faltará uno de estos para contar uno de estos. ¿Cómo son estos números? Siempre con una cola infinita de dígitos decimales. Decimales, caso de que estemos hablando del sistema de numeración decimal. Vamos a pintar el caso porque lo que utiliza Cantor son precisamente los decimales de un número para establecer esa biyección. Perdón, para negar esa biyección posible entre naturales y reales. Entonces, aquí tendríamos los números naturales y aquí tendríamos 0, pues d sub 1, d sub 2, bueno, la coma, d sub 3, al infinitum, porque sabemos que hay números reales como pi, que tienen de estos muchos, tantos que desgraciadamente no se pueden terminar de contar sin perder precisión. Y puso a continuación, por supuesto aquí habría un n sub 1, aquí un n sub 2, puso a continuación un segundo número real, 0, d sub 2, 1, en este caso nos faltan algunos subíndices, no estarían de este lado sino de este. En fin, esto es algo parecido a la notación matricial si no lo es. Se coge y como vamos a utilizar varias filas y varias columnas, asignamos un doble subíndice a cada dígito para poder diferenciarlos. Fila 2, columna 1, fila 3, columna 2, etc. Bien, y Cantor dijo, yo puedo hacer esto porque teóricamente hay una biyección entre aquellos y esto. Y luego dijo, pero yo no puedo hacer esto. ¿Por qué motivo dijo que no podía hacer esto? Porque podía construir un número, habrá que poner alguno más porque si no, no se va a ver bien,
aburrir mucho, no tenéis más que decirlo, ¿eh? Bueno, a lo que íbamos. Con más queda mejor, pero con 3 basta para ver la idea. De hecho, necesitaríamos todos, porque ambos conjuntos, tanto este, como se procede en matemáticas, no son dados, es decir, existen de antemano, están ahí. En fin, en general, y para cualquier caso y para cualquier lista que yo pueda construir con aquellos y estos, poniendo uno al lado de otro y cumpliendo aquello de los pares cuya primera componente, cuya primera componente es igual, la segunda componente debe ser distinta y viceversa, bien, pues yo puedo construir un número que no está en esta lista, o de esa manera se dice que pensó Cantor. Es decir, puedo construir un número que difiera en su primera cifra de la primera cifra de este decimal. Si este es un 9, pues yo puedo poner aquí un 1. En su segunda cifra de la segunda cifra del segundo número decimal, disculpen. Si este es un 5, pues puedo poner aquí un 4. Lo estoy haciendo un poco ad lib, pero bueno. Es decir, no hace falta ser tan generoso con los números, es decir, podría usar 2 números para intercambiar sencillamente y así pues, ahorrar en gastos, entiendo. Pero para el caso es lo mismo, porque siempre puedo sustituir un número por otro cualquiera. En este caso, pues si tuviésemos un 6, podemos poner un 5. Este número difiere del primer número en la primera cifra decimal, del segundo en la segunda, del tercero en la tercera, del cuarto en la cuarta, del quinto en la quinta, etc. El señor Cantor nos dice, este número no está en esa lista. Yo no sé qué opinan ustedes, pero es chocante. Como mínimo, para mí por lo menos. A título personal no estoy de acuerdo. No está en la lista. ¿Perdona? ¿Qué número no está en la lista? Este de aquí abajo. Es decir, este número de aquí abajo, porque lo he hecho a posta, difiere del primer decimal del primer número, difiere del segundo decimal del segundo número, del tercer decimal del tercer número, y así hasta los infinitos, del tamaño que sean, de la lista de los reales. Cantor dice, ese número no está contado aquí. Esto es lo que se conoce por el argumento de la diagonal, ya digo, versión aficionado. Las cosas se pueden decir mejor por supuesto. Espero que se aproxime un poquito a la verdad. Lo que estoy diciendo, creo que sí. La idea en esencia es esta y se utiliza para muchas cosas, parece ser. Bueno, en concreto lo utilizó Gödel después para demostrar que ningún sistema matemático en que pudiesen enunciarse los naturales con la aritmética de Peano sería consistente. No inconsistente, sino no se podría demostrar desde dentro del sistema la consistencia. Es decir, en matemáticas, a poco que se complique la base axiomática lo suficiente como para demostrar que al cero, el cero no tiene antecesor, que el 1 es el único sucesor del 0, etcétera, no sé exactamente cuántos son los axiomas de Peano, pero básicamente nos dicen que llegado al 2, si cualquier número cumple, cualquier número que consideremos cumple lo que cumplen este y este, lo cumplen todos los números naturales. Bien, el caso es que esto es un pequeño inciso. Lo que demostró Gödel es que no existe un sistema en que yo pueda afirmar, sin embargo, que el sistema es consistente desde dentro del sistema axiomático. Es decir, una vez establecidas unos acuerdos axiomáticos de vale que y vale que, si consideramos que esto es cierto y nos permite contar con los números naturales, no podremos demostrar desde dentro del sistema que ese sistema es consistente, que no puede dar lugar a paradojas, contradicciones. Bueno, acabado el inciso, a partir de este argumento y otros más elaborados, Cantor afirmó que estos eran más que aquellos. Yo no acabo de verlo claro,
pero sigo insistiendo, sigo intentando comprenderlo del todo. Desde mi óptica, antes hablamos de una cosa que era de la identidad de los números. Es decir, es importante que cada número sea distinguible de cualquier otro cuando estamos hablando de conjuntos, tanto de números como de cualquier otro tipo de componentes que estén en ese conjunto. Bueno, de hecho las matemáticas ya se han alambicado y no diferencian solo entre conjuntos, no hablan solo de conjuntos, sino que hablan de conjuntos, agregados y bastantes más estructuras formadas a base de multiplicidades, que es como lo llamaba Cantor. Es decir, y ha ocurrido otra cosa muy rara. Se ha considerado, a partir de esta y otras demostraciones que son aceptadas por la mayoría de la comunidad matemática y por la mayoría de la comunidad física, se ha decidido que el concepto de conjunto es lo que se llama una primitiva. Lo que ellos llaman una primitiva, y yo también en este momento, es una cosa del que no podemos formalizar. Es decir, hay una parte que queda fuera siempre porque necesitamos decir vale que, y no solo necesitamos decir eso antes de empezar a plantearnos un sistema que luego funcione más o menos mecánicamente, sino que además necesitamos establecer cosas que son, digamos, que inmediatas para lo que es el entendimiento humano, pero que no hay manera de expresar. Pues por ejemplo, los números naturales es una colección que más o menos todos entendemos muy bien. Sabemos que sumando un número a otro número obtenemos 2 y que si sumamos un tercero obtenemos 3, pero cuesta bastante expresar de eso con el rigor que se piden a sí mismos los matemáticos. Pues por ejemplo, Russell y su demostración de que 1 más 1 era igual a 2, que creo que ocupaba 290 páginas, o no sé cuánto exactamente, pero vamos, una barbaridad, ¿no? Porque uno se para a pensar y le salen las cuentas, o eso cree, pero ese es el rigor que se pide, y es, en concreto Russell lo que dijo es que ese era el precio de la certeza absoluta de que aquello era de esa manera, y que 1 y 1 eran 2. Bien, nos habíamos quedado por aquí. No sé si habéis visto o no habéis visto, más o menos, cómo funciona el argumento, y si alguno considera que está mal, que lo diga, por favor. ¿Qué razón da Cantor para decir que ahí en los números reales no está alguno? Puedes construir el que quieras. Perdona. Que no me he perdido ahí. ¿Qué razón da Cantor? No, lo que dice es que lo que no puede hacer es contarlo con los naturales. Vale, y luego dice, y aquí no está, ¿qué número? No entiendo qué razón da para decir que no está. Bien. Él pone una lista de números reales cualesquiera, los que sean. Sí. En cualquier caso, todos ellos van a tener estas cifras de aquí, estos infinitos dígitos decimales. Sí. Él lo que muestra es una manera mecánica de construir un número que difiere del primero, del primer número en el primer dígito decimal, del segundo en el segundo, Correcto. del tercero en el tercero, y los sucesivos, hasta el último. ¿Y cuál dice que no está? El último. ¿Por qué no? Pues si quieres que te diga la verdad, pienso como tú. Pienso como tú. Pues no está porque el conjunto nos ha sido dado, partimos de este punto. Está todo lo que quieras. No se te puede poner al 1, 4, 5 otro número a la izquierda. No me da la mitad. No. Pero vamos, en teoría habría que hacerlo con los infinitos decimales. Es lo que dice es que hay un procedimiento mecánico que demuestra que hay un número que no está en esta lista. Y aunque lo primero que uno piensa es, pero bueno, ponlo abajo, hombre de Dios. No puede ponerlo abajo porque ya han sido dados todos. Al igual que los naturales, están todos. El argumento parte de que todos los números están en esta lista. Ese argumento falla si el número de elementos es infinito.
Porque entonces están todos los números, todas las combinaciones que se puedan hacer. Sí, pero es un infinito de orden superior al Por eso habla en contra de Cantor. Bien, por este argumento y otros, el otro es todavía un poco más alambicado y me va a costar más, porque aún me cuesta medio diferir más. Pero bueno, por este argumento y otro, perdóname. Le dije que si el número de elementos es infinito, el argumento falla, porque entonces contiene todos los elementos que puedas pensar, que puedas Que hay infinitos de Tú distintos. dices es que la ocurrencia de este número tiene que estar en la lista más abajo. Es un poco lo que decimos de que si se hicieran todas las combinaciones que se puede hacer con todas las letras del alfabeto, se escribirían todos los libros que se han escrito y que se van a escribir. Sí. Bueno, según la matemática actual, el conjunto de los libros escritos y por escribir, ese es finito, siempre. No es un infinito actual, porque es un conjunto... Sí, bueno, porque partes del número finito de letras, por lo tanto no puede ser infinito. Sí, parte de un conjunto, sí, de un alfabeto Pero finito. si ahí considerásemos un número infinito de elementos, estarían incluidos todos y fallaría el argumento. Es que todos nos han sido dados, pero este número es añadible porque está construido mecánicamente. Ya. Yo tampoco acabo de verlo, insisto. Y también hay... Sí, vamos, así como la mate, una aproximación. Vamos a suponer que yo tengo una regla de 10 centímetros. Sí. Y tengo ahí los números naturales, tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Sí. Y luego cojo y digo, bueno, ahora voy a poner los números reales. Y pongo el 1, el 1 con 1, el 1 con 2, el 1 con 3, el 2 con 1. Te saltan números. Y me salto el número, pero hay más fraccionarios que naturales. Es que Claro, sí. la fauna que puebla este conjunto de aquí es muy curiosa, porque por más que intentemos contarlos sin saltarnos alguno, nos saltamos todos. ¿Por qué? Porque te aproximas a cualquier valor por infinitos caminos. Sí. Desgraciadamente. Sí. Es muy poco manejable. Es decir, nosotros podemos llenar infinitos bombos, cada uno con un número del 1 al 9, y cualquier número que salga está en el aquí. Cualquiera. El tamaño de esto es muy grande, es decir, se han diferenciado muchos números y muchos conjuntos de números aquí, y pues eso, los racionales, que es una colección contable. Esa sí se puede contar con los naturales, de hecho lo hizo Cantor con un argumento bonito, visual, que me voy a saltar. No porque es fácil de visualizar y fácil de montar, pero me lo voy a saltar. En definitiva es montar también, disponer los números racionales en una matriz y recorrerla de esta manera, pues lo voy a contar. Sí, así, los números racionales... Perdona, ¿por qué no apagas por de las diapositivas? Porque no sé. Los números racionales, como su nombre indica, son aquellos que son expresables a través de una fracción. Los hay con una mantisa infinita, pero resulta ser siempre periódica, no sé quién ha demostrado. Si es que lo ha demostrado. Hay otro más, así corre mucho más. Pero es decir, 10 entre 3 tiene infinitos decimales, pero son definibles finitamente, porque no tenemos más que poner la célebre rayita del periodo encima, o indicar, si queremos, con lenguaje hablado o de cualquier otra manera en un número finito de palabras, que este 0,33333 siguen sin infinitos 3 es un número. Es decir, se puede identificar. Este número tiene su DNI. No es el caso de pi, que solo puede expresarse a través de todos sus cifras o de una serie infinita de fracciones. No, yo soy 10 tercios, ya está. 10 tercios. Yo Sí. tampoco entiendo Exactamente, eso. sí, son 10 tercios.
pero vamos, si uno quiere expresarlo de otra manera, O un tercio, en este caso, un tercio, sí. Si era 3,333, pero vamos, está totalmente definido, exacto. bueno, estos serían los racionales, todos aquellos que se pueden expresar como raciones de una tarta o de cualquier otra cosa divisible. Luego tenemos los irracionales, que son, pues el caso claro de irracional es raíz de 2. Si esto es 1, y esto es 1, y esto es un cuadrado, pues Raíz de 2, que también es por el teorema de Pitágoras, eso es raíz de 2. Y tiene infinitos decimales distintos, no se deja dominar. Esto también fue una desgracia para los griegos, creo que en su momento lo padecieron y les dio mucha rabia y Pitágoras se enfadó tremendamente. Bien, pues estos creo que también son numerables. No estoy seguro y no quiero llamaros a engaño, pero creo que también los han contado. Luego están aquellos que se pueden expresar como ax elevado a n más bx elevado a n menos 1, etc., como cosa polinomial. Esos son los algebraicos. Y creo que esos también son numerables. Todos aquellos que tengan una expresión finita o medio finita, pero expresarlo en términos finitos, esos son números que se pueden contar con los números naturales. ¿Qué ocurre? Que la fauna y flora de esta colección de números sigue creciendo. Sigue creciendo y hay muchos más. No conozco los nombres, no los recuerdo. Otros días más inspirados me acuerdo de más miembros de la colección de números que han llegado a definir. Empiezan a aparecer los números, los trascendentes, como pi, como phi, es la proporción áurea, y que se calcula de varias maneras también. Los trascendentes creo que también son numerables. Y llegamos a otros números que están arriba, empiezan poco después de los trascendentes, si es que son numerables, comienzan colecciones de números no numerables. Hay otros cuantos números que son sencillamente pues, lo que deseemos poner a este lado de la mantisa, vamos, a este lado de la coma, y que esté entre 0 y 9. Podemos poner los que nos dé la gana, que nunca nos saldremos de la colección. Y luego están los inefables. Esa cosa existe. Y son números que no se pueden nombrar pues porque jamás llegaremos a ellos. Son tantos, es tan numerosa la colección que la probabilidad de alcanzarlos, siquiera para empezar a hablar de ellos, es mínima. Pero los inefables y todos esos son números reales. Sí, sí, son números reales. De la colección de los reales. Es decir, yo desde luego quedé pasmado, más que nada por lo inocente, y fíjense en que ahora de la teoría de conjuntos de Cantor se dice que era inocente, que es inocente, vamos, por el concepto inocente que tenía el infinito. Es decir, uno se piensa que el infinito es muy grande, no se acaba. Pues en matemáticas, para empezar, se acaba a priori porque se manejan las colecciones con bastante soltura. Dejaría de ser infinito, ¿no? No, al revés, todo lo contrario. Bueno, es decir, una colección incompleta siempre es finita. Y si no has acabado de contarla, es finita. Para que esté incompleta tiene que estar determinada. Ya no. Ahora, si has acabado de contarla, los matemáticos dan por sentado que esas colecciones, en al menos el mundo ideal de las matemáticas, existen. Y yo tiendo a creérmelo, pues porque también es muy inocente y muy corriente pensar que el espacio es un continuo, o que la masa es un continuo, puede serlo, o que otras magnitudes como el tiempo pueden ser continuas. No tener, bueno, tener el tipo de división que Cantor asigna al continuo. Es decir, están todos los puntos, pero no los puedo contar con los números naturales. Aquí me haría falta otra vez el diaporama, pero voy a ver si me lo ahorro y recuerdo la parte del argumento. Este me convence a mí bastante menos, aunque he de decir que el argumento de la diagonal no me convence del todo por lo que comenté antes,
de lo de la identidad de los miembros de un conjunto. Es decir, la identidad se supone que es una biyección trivial y que existe para cualquier conjunto. Es decir, toda cosa es ella misma. Un par de la forma x tal que x igual a x. Para cualquier subíndice de x que nos dé la gana. Esto es una biyección entre pues eso, la función identidad, entre los miembros de un conjunto consigo mismo. Si había un número faltante en la lista anterior de números reales, lo había para mí, independientemente de lo que pongamos aquí. Es decir, los números reales no son incontables porque haya o no haya aquí un número natural. Un par es una colección, o sea, una colección de pares es una colección de objetos discretos. Hasta Taylor, que es devoto de Cantor, por otro lado, dice que los números naturales sirven para contar cualquier colección no ya finita, sino discreta. Cantor se preocupa muchísimo de discriminar, de discernir, de discretizar, de convertir en cosas individuales todos estos. Se preocupa muchísimo y durante mucho tiempo para hablar de la individualidad de cada una de estas cosas. ¿Qué son los individuos de una colección? Los pares de la forma son discretos, para mí. Es decir, en el momento en que los dotamos de identidad, son puntos y cada uno de ellos distinto del otro. Como decía Penrose, pues ese es el tipo de cosas que cuentan los números naturales. Hoy en día hay gente a favor y gente en contra del concepto. Hay gente que considera demostrado que lo que dice este señor es verdad y a la vez considera que es absolutamente quimérico. Pero para los que pensamos que las matemáticas tienen una relación muy cierta con la realidad y que dimanan de la realidad, pues todo esto nos resulta un poco tremendo. Es decir, nunca podremos experimentar la colección de infinitos de que propuso Cantor, empezando por el... Bueno, ya no sé... Viene a ser aproximadamente así el símbolo con el que Cantor habló del cardinal de M. Con esa M así se denotan los números naturales, ¿no? Y este Aleph, más bien feorro, porque el Aleph es una letra hebraica muy bonita, y eso es muy feo, y además puede estar invertido, no lo sé. Este es el célebre cardinal del conjunto de los números naturales, que siendo su cardinal está fuera de la colección, no pertenece a... Es decir, en algún momento hay una misteriosísima transición tal que empezamos a contar y para cualquier conjunto o subconjunto contable de aquellos se verifica que el cardinal del conjunto está dentro de la colección. Vamos, precisamente porque es contable. Es decir, el último número que contemos ese es el cardinal de la colección, pero por arte de Birloque llega un momento en que pasamos por aquí y el cardinal queda fuera de la colección. Hay que expresarlo de otra manera. Yo no sé cómo de abstracto es este número, pero este número es mayor que y menor que otros números y tiene una aritmética especial que le voy a saltar porque desconozco en sus justos términos. Yo me quedo bastante, puede que me quede muy corto, pero para mí, verán, es suficiente porque es un mundo que acabo de descubrir y que quería compartir. Es una cosa que me reconcome bastante en la cabeza. Bien, esta sería una de las pruebas, la más conocida de la infinitud mayor, de los números reales con respecto de los naturales. Y la otra prueba, que era el conjunto B de los X tales que
X pertenece a una contemporánea y que se pone así, y X no pertenece. Vaya. Bueno, esto está un poco feo. Significa Dime. Establecimiento. Ahora lo explico un poquito. Tal que los X pertenecen a un conjunto A, pues podemos poner aquí N ya directamente y dejarnos de pamplinas. Y así ganamos tiempo. Esto aplica a cualquier conjunto indiferenciado. Esto está muy mal escrito, señores, pero nos vamos a conformar todos. Sobre todo yo. F de X. Cuando volvamos un momento al teorema este de Cantor, que lo que dice es que el conjunto de partes de cualquier conjunto es estrictamente mayor que el propio conjunto. Cuando los conjuntos son infinitos, también. ¿Cómo llega a esta conclusión el señor Cantor? Pues dice lo siguiente: si el conjunto de partes, es decir, el conjunto de todos los subconjuntos sin repeticiones que yo puedo elaborar con un conjunto, en este caso el de los números naturales, un conjunto infinito, si ese conjunto fuese biyectable, habría una relación exhaustiva entre los miembros de uno y del otro. Es decir, aquí habría un subconjunto de los naturales con una flechita, como puede dibujarse, que apunta a un miembro del conjunto de partes. Perdón, ¿un subconjunto? No, un número natural. Como veis, pues la cosa es un poco dispersiva. Sí. De acuerdo. Casi mejor. Unos 10 minutillos más y terminamos. De esto seguimos. Bien. Cada uno de estos es un subconjunto de los números naturales. Hemos visto antes cómo son los subconjuntos de los números naturales. Los múltiplos de 5. Yo me atrevería a decir que los miembros de esta función f de n, perdón. Esto que he llamado función es lo que Cantor llama función. Esto es un caso de función muy conocido, muy mecánico, muy sencillo. Pero las funciones, como digo, se pueden escribir o se pueden verbalizar, se pueden hablar. El caso es que estén identificados los elementos, nada más, exclusivamente. Es decir, se admiten funciones de todo tipo hoy en día y se admiten, por supuesto, aquellas que se expresan de cualquier manera, por farragosa que sea, siempre y cuando exista una definición de todos los miembros del conjunto. Bueno, esto se parece, desde mi óptica, bastante a lo que dijo Cantor, de que el conjunto de partes era igual, el conjunto de partes de los números naturales era igual a 2 elevado a d sub 0, siendo d sub 0 ese número cardinal transfinito que expresaba la cardinalidad de n. Esto y esto, no me negará que se dan un aire. De hecho, para cualquier colección de cosas finita, el conjunto de partes coincide con esto. Siempre. En algún momento, el conjunto de partes ya no coincide con 2 elevado al cardinal de los miembros del conjunto, tal y como lo entendemos. De ahí mi paso. Señores, es decir, llega un momento en que el conjunto de las cosas que están dentro de este conjunto no es expresado por las cuentas. ¿Y por qué a raíz de eso llega a la conclusión de que hay varios infinitos Bueno, que serían el conjunto? aquí me queda corto, lo voy a explicar porque esto además es bastante alambicado desde varias ópticas. Perdóname. Dime. Saca la grabadora.
No, que ¿por qué llega a la conclusión? Primero conviene en eso, en que hay una cosa que podemos hacer, que es la individualidad de los miembros, encuentra una manera de identificarlos y define lo que es una biyección, como ese conjunto de pares que relacionan uno a uno los miembros de esta colección de objetos, conjunto, aunque ahora es bastante más abstracto el concepto, con los miembros de esta colección de objetos, también conjunto. Es difícil decir que una cosa de estas no es una lista, como una lista de la compra. Cuesta decir que no, pero bien, lo que dice Cantor y lo que mantendrán la mayoría de los matemáticos y la mayoría de los físicos es que hay una lista de los reales, pero se acaban los números naturales para contarla. Tal cual. Y esto queda validado pues unos 20 años después a través de una axiomática, de varios sistemas axiomáticos, todos ellos preocupados en validar estos resultados del señor Cantor, que era otra cosa que no comenté. Es decir, hay una guerra de matemáticos, entre ellos los mentores de Cantor, uno de ellos, Kronecker, abomina de su discípulo y lo pone bastante a caldo, ¿no? Sin embargo, Hilbert, que un gran monstruo de las matemáticas, y cuyas matemáticas están llenas de infinitos por todos lados, de cual uno de sus mentores dijo que aquello que hacía el hombre era teología, luego tuvo que retractarse, pues Hilbert, sin embargo, dice que nadie nos va a hurtar el infinito que nos ha legado, el paraíso que nos ha legado tanto. Y bueno, hay muchas cosas, muchísimas, demasiadas quizás, ya lo siento, que me dejó el tintero. El tema, en fin, es de infinitos y da para hablar más de un día. Espero no haberos aburrido mucho. Yo creo que el tema vale mucho la pena y Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, pues un placer. Una pregunta. ¿De dónde sale la fertilidad? ¿Nadie quiere preguntar? ¿Ah, no? Vamos a ver, entre dos números... ¿Existen dos números reales consecutivos? ¿Puedo decir, este va delante de este o no se puede? No se puede, ¿no? Por lo cual, entre dos números reales cualesquiera hay infinitos números reales. Lo que hay es buen orden, creo que se llama